Organización de la República. Objetivo: analizar las dificultades para organizar la naciente república. Una vez terminada la guerra de independencia, el país debió enfrentar una fuerte crisis económica, causada por los estragos provocados por la guerra, así como por los sucesivos cambios de gobierno, intentos constitucionales y movimientos militares que marcaron el inicio del proceso de construcción del Estado en Chile. A tu juicio, ¿por qué una vez lograda la independencia de España se produjeron disputas al interior del grupo patriota? Los sucesos políticos y las constituciones del periodo 1823-1830. Luego de la renuncia de O'Higgins, se formó una nueva junta, compuesta por 3 delegados, representantes de cada una de las provincias, hasta que se aprobase una nueva constitución. Esta fue redactada por Juan Egaña, representante de los vecinos de Santiago. Conocida como moralista, pues una parte sustancial de sus articulados reglamentaba el comportamiento privado de las personas, nunca pudo ser aplicada íntegramente. La Constitución de 1823 mantuvo el cargo de director supremo, que fue asumido por el general Ramón Freire. A fines de ese año, Freire ordenó una campaña militar contra las fuerzas realistas en el archipiélago de Chiloé, que solo logró un triunfo definitivo 3 años más tarde. Tensión en Chiloé. La isla está siendo disputada por las fuerzas patriotas encabezadas por el general Freire y los españoles que aún permanecen en el país. Al centro del conflicto. El pueblo chilote permanece fiel a los españoles. Pero un triunfo cambiará la historia. Victoria patriota en las batallas de Puteto y Bellavista. Con la firma del Tratado de Tantauco queda incorporado Chiloé a la naciente república. En América del Sur. Desaparece el último bastión de la monarquía española para siempre. A su regreso a Santiago, Freire renunció a la primera magistratura en el discurso de la apertura del Congreso en 1826, instancia que se aprestaba a redactar la nueva Carta Fundamental que reemplazaría a la anterior. Ante la indeclinable decisión, los delegados suspendieron sus labores constituyentes y tras discutir sobre la sucesión gubernamental, resolvieron establecer el cargo de Presidente de la República, eligiendo a Manuel Blanco Encalada para ocuparlo. Fue la primera autoridad a la que se le dio el título de Presidente de la República, cargo que ejerció entre julio de 1826 y septiembre de ese mismo año. En 1826 existía en el país un federalismo de hecho y de derecho. Las asambleas provinciales de Concepción y Coquimbo, encabezadas por sus respectivos intendentes, mantenían su autoridad y derecho de decisión sobre las diversas materias hasta que una nueva constitución fuese aprobada por los delegados de todos los pueblos. Nos trasladamos en el tiempo para revisar el proyecto constitucional de 1826, o leyes federales, las que fueron impulsadas por José Miguel Infante, y gracias a ellas la República de Chile quedó organizada en un sistema federal conformado por 8 provincias. Luego que en 1824 fuera derogada la Constitución moralista, el país vivió meses de desorden social y político sin una carta fundamental aprobada y vigente. En algunos casos se denomina anarquía o en otros casos se llama época de ensayos constitucionales. Las leyes federalistas en esta época justamente vienen a ser una oportunidad de establecer un nuevo orden o una nueva estructura para el país. Es así como en 1826 un nuevo proyecto constitucional tuvo sus orígenes en las ideas del federalismo apoyadas por José Miguel Infante. La inspiración surgía de su éxito en Estados Unidos. Además, la mayoría del Congreso Nacional era partidaria de avanzar hacia un régimen político federalista. Yo diría que José Miguel Infante es la figura principal de la causa federalista en Chile. Él es el que anima con argumentos, con conceptos, con opinión, esa causa federal en Chile desde un inicio y hasta, diría yo, hasta el momento de su muerte.
Mientras comenzaron las labores necesarias para la redacción de una nueva carta, asumió como presidente Blanco Encalada. En este intertanto, el 11 de julio de 1826 se aprobó un proyecto de ley que establecía que la República de Chile se constituye por el sistema federal, cuya constitución se presentará a los pueblos para su aprobación. Justamente la estructura federalista pasa a ser una interesante propuesta, que además está respaldada por la exitosa experiencia que había sido Estados Unidos. Recordemos que ellos en 1776, cuando se independizan, empiezan a establecer una estructura federal y justamente Estados Unidos pasa a ser el ícono para América Latina. A través de las leyes federales, el territorio de Chile quedó organizado y dividido en un sistema conformado por 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Esta es la mayor herencia que dejó el proyecto constitucional de 1826, que en definitiva tuvo como objetivo descentralizar al país. Recordemos que Chile en esa época es bastante más chico de lo que era hoy en día. No llegaba al norte más allá de Copiapó, la provincia de Coquimbo. En el sur, justamente en esta provincia que era Chiloé, no se conocía prácticamente movimiento hacia el Estrecho de Magallanes, entonces era un país bastante diferente al que existe hoy en día. La estructura federal en sí misma entrega a estas 8 provincias bastante autonomía en aspectos económicos, políticos, sociales. Si bien el Congreso siguió los lineamientos federalistas, al momento de preparar el proyecto constitucional no pudieron precisar si el Estado iba a ser federal o unitario, razón por la que suspendieron sus sesiones en mayo de 1827. Una paulatina desencanto con la idea porque una vez que se intenta implementar esto, comienzan los problemas prácticos. Hay falta de recursos para implementar elecciones locales. Las provincias, algunas se empiezan a quejar justamente porque no cuentan con los recursos suficientes como para poder implementar estas iniciativas de elecciones. El receso del Congreso produjo en el país un gran rechazo hacia el federalismo, por lo que las medidas aprobadas en el sistema federal quedaron sin efecto alguno. De esta manera, en agosto de 1827 se promulgó una ley que suspendió la aplicación de las leyes instauradas durante el federalismo en Chile. En mayo de 1827, Francisco Antonio Pinto fue designado presidente por el Congreso. En el ejercicio de su cargo, suspendió la aplicación de las leyes federales y convocó a elecciones para enero de 1828. Los liberales, conocidos como pipiolos, hicieron una campaña junto a los federalistas y en oposición a los grupos conservadores de estanqueros y pelucones, que también actuaron unidos. El grupo estanquero debía su nombre al negocio en el que había participado su más importante dirigente, Diego Portales: la recaudación, por encargo del gobierno, del estanco del tabaco. Los resultados de las elecciones de 1828 dieron por ganador a los liberales, los que obtuvieron las 4/5 partes del Congreso que redactaría la nueva Constitución. Esta labor estuvo a cargo de una comisión compuesta por 7 personajes, las que entregaron un borrador del proyecto que fue perfeccionado por el español José Joaquín Mora y se promulgó en agosto de 1828. La Constitución de 1828 fue para muchos la más avanzada de su tiempo. Amplió el derecho a sufragio, equilibró los poderes ejecutivos y legislativos y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. El año siguiente fue nuevamente de elecciones. Francisco Antonio Pinto, del sector pipiolo liberal, obtuvo la mayoría con 122 votos, por lo que fue proclamado presidente. Lo seguían Francisco Ruiz Tagle, pelucón, con 98 votos, Joaquín Prieto, o'higinista, con 61 puntos, Joaquín Vicuña, liberal, con 48, Gregorio Argomedo, o'higinista, con 33. El Congreso, de mayoría liberal, eligió a Vicuña como vicepresidente, pese a que se trataba de la cuarta mayoría. Por su parte, Francisco Antonio Pinto renunció por considerar ilegítima la elección de Vicuña y debido al levantamiento de las provincias de Concepción y Maule. El cargo de presidente recayó entonces en el presidente del Senado, Francisco Ramón Vicuña. En este contexto, Diego Portales aglutinó y lideró a la oposición conservadora, sumando al general o'higinista José Joaquín Prieto, quien desde la ciudad de Concepción encabezó un levantamiento. Tras la renuncia de Pinto,
Ramón Freire asumió la defensa del gobierno, pero la derrota de sus tropas en la batalla del Ircay en 1830 sepultó la Constitución de 1828. Un nuevo reglamento de votaciones fue aprobado, el que restringió significativamente al electorado, por lo que favoreció la elección de un Congreso conservador. Prieto fue entonces elegido presidente, Diego Portales se hizo cargo de los ministerios del Interior, de Guerra y Marina, y una comisión en la que se impusieron las opiniones de Mariano Iguaña y José Candarilla redactó una nueva constitución, promulgada en 1833 y vigente hasta 1925. Proyecto conservador. Objetivo de la clase: conocer la influencia que tuvo la Constitución de 1833 en la nueva organización institucional de Chile. Los acontecimientos de fines de la década de 1820 abrieron las puertas para que el sector conservador se consolidara en el poder mediante un triunfo militar en la batalla del Ircay. El nuevo orden, caracterizado por un gobierno fuerte y centralizador, quedó establecido en la Constitución de 1833, que permaneció vigente hasta 1925. Durante ese periodo, Chile enfrentó además una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y dos estallidos revolucionarios en 1851 y 1859, en contra del autoritarismo gubernamental. ¿Cuáles fueron las características de este periodo? La oligarquía y el ministro Portales. El triunfo del Ircay permitió a los conservadores mantenerse en el poder hasta 1861. Para la historiografía tradicional, la figura del ministro Diego Portales se dibujó entonces como la del gran estadista, capaz de vencer las fuerzas del caos para imponer un régimen ordenado y estable. En efecto, los gobiernos conservadores se caracterizaron por ser altamente centralizados, autoritarios y militarizados. El control del país se aseguró a través de constantes medidas de excepción que dejaron a los pipiolos liberales rezagados a la oposición durante 30 años. Por esta razón, algunos historiadores, como Mario Góngora, consideran a Diego Portales como el verdadero fundador del Estado chileno. Si bien el ministro consideraba que la República era el sistema que había que adoptar, la entendía como un gobierno fuerte y centralizador, que permitiera enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. De acuerdo a Gabriel Salazar y Julio Pinto, 1999, la imposición del orden portaliano, entendido como un gobierno fuerte y centralizador, fue el resultado de un proceso mucho más profundo, la búsqueda de la oligarquía por recuperar poder político. Estos autores sostenían que este sector social buscó legitimar su proyecto político, madurando durante los años previos en la Constitución de 1833. En este contexto, Portales no habría sido más que un portavoz enérgico de esos intereses. Sergio Villalobos, por su parte, señala que las motivaciones que llevaron a Portales a asumir un rol protagónico en este periodo eran fundamentalmente económicas, pues su objetivo era establecer un régimen lo suficientemente ordenado que asegurara la prosperidad de los negocios. También para Salazar y Pinto, el discurso de la oligarquía solo podía ser levantado por un comerciante pelucón quebrado o fracasado que hubiera decidido cambiar su bloqueada contabilidad por la ley y la política. ¿Por qué? Porque el gran mercader siempre había exigido un orden global, tan ancho como el espacio. En efecto, en el ámbito económico, Portales impuso una gran modernización mercantil, que permitió afianzar el poder económico de los grandes grupos oligárquicos en su alianza con los mercaderes extranjeros, política que generó grandes desigualdades sociales y económicas. Si bien Portales reconocía que un régimen político democrático y liberal contribuía para el desarrollo de la economía, consideraba que el país todavía no estaba preparado para organizarse de aquel modo. Por el contrario, una naciente república como la chilena necesitaba de un régimen político
basado en la aplicación severa del principio de autoridad, con el fin de imponer el orden y la disciplina. De acuerdo a Portales, el Estado debía ser una entidad abstracta, de carácter permanente, superior a los intereses particulares, y quienes asumieran su condición debían ser personas con vocación de servicio público, respetadas y respetables. Las Fuerzas Armadas debían estar subordinadas al poder civil.